Hola, ¿qué tal? Acá estamos vamos a hacer un par de videos acerca del debugger HyperDBG, que es un debugger que estoy probando. La verdad que todavía no lo domino, sobre todo después de tantos años de utilizar el WinDBG para debugger kernel. El HyperDBG puede debugger kernel, puede debugger o sea, desde kernel puedes debugger remoto y local también. Y también puedes debugger, tiene un modo especial para user, aunque desde kernel también puedes debugger user, ¿no es cierto? Incluido ahí en toda la máquina. Pero, digamos, también tiene un modo especial para HyperDG, digamos, para user mode. O sea, ¿por qué uno querría reemplazar el WinDBG que es ya tan conocido por otro debugger? Bueno, este HyperDG tiene una arquitectura completamente diferente, porque WinDBG opera en ring 0 en el mismo nivel del kernel, mientras que HyperDBG está corriendo en el nivel -1, o sea, más alto, está a nivel de hypervisor. O sea que tiene cosas que el WinDBG no puede hacer. O sea, nosotros vimos que el que usa WinDBG sabe que si estás en user y vas traceando, no puedes entrar a kernel así traceando, porque no te deja. O sea, saltea y sigue en user, o si querés entrar a kernel, tenés que poner un breakpoint más adelante, porque hay ciertas partes donde no puede parar, porque si para se rompe todo el sistema. Entonces eso no se puede hacer en WinDBG y en HyperDBG se puede. O sea, vos puedes tracear todo, no hay ningún problema porque estás encima del kernel. O sea que son muy pocas las cosas que no puedes hacer, es mucho más poderoso, por supuesto. No tiene una guía, es solamente línea de comando, pero igual las cosas se pueden hacer igual, con un poquito de trabajo se pueden hacer. Y otra cosa que tiene de bueno HyperDBG es que es poco detectable, por lo menos por ahora no se detecta. O sea, eh, todos los métodos tradicionales de detectar un debugger no funcionan con HyperDBG. O sea, por ejemplo, si tenés un malware o algo, si lo corres en una máquina virtual, lo único que podría detectar es que está corriendo en una máquina virtual y no correr por eso. Pero fuera de eso, fuera de esa detección de que está en una máquina virtual y no correr, inclusive HyperDBG se puede utilizar en la misma máquina. Uno puede debuguear su propia máquina, no necesita estar en una máquina virtual, y puedes debuguear también otra máquina que no sea VMware a través de un cable serie, como hacíamos antes con WinDBG también. Se puede utilizar un cable serie y debuguear otra máquina, con lo cual esa detección tampoco se haría, ¿no es cierto? No deja, o sea, como no está corriendo en una VMware, correría, digamos, el malware y no habría ningún problema. Bueno, vamos a empezar. Otra cosita que quería decir que HyperDBG tiene otros hooks diferentes a los hook inline viejos que había anteriormente. Tiene unos hooks ocultos que son bastante sigilosos y lo imita hardware de back breakpoint para lectura y escritura sin usar los hardware del procesador, los registros del procesador, con lo cual también eso no es fácil de detectar y es completamente invisible tanto para el kernel de Windows como para los programas. O sea, esto lo estoy leyendo en la página, no estoy inventando nada, así que bueno, esto está bueno, eh, porque realmente eso le trae, digamos, trae ciertas ventajas. Si querés poner un hardware rate, pues siempre es ultra detectado, ya sabemos que eso es bastante detectado, ¿no? Bueno, por supuesto, instalar el escenario cuesta un ratito, hay que prepararlo, después que uno ya lo tiene preparado, eh, normalmente no tiene problema. Yo lo que voy a hacer ahora es tratar de vaguear, preparar el escenario para vaguear una máquina virtual, ¿no es cierto? La máquina virtual la tengo acá, es esta, ¿no? Ahora, esta ya en este momento ya está siendo devagueada, por eso yo ya lo hice esto, pero ven, ahí está siendo devagueada con HyperDBG, aprieto G, sigue corriendo, bueno, ahí sigue funcionando, ahí está funcionando, y si yo le vuelvo a la consolita, aprieto Control C, lo va a breakear y ahí se va a quedar congelado como siempre. Bueno, ¿cómo voy preparando esto? Vamos a volver todo atrás, ¿no es cierto? Vamos a revertir todo, puede pasar un minutito para revertir todo el escenario y volver más o menos a lo anterior. Bueno, si yo tengo una máquina virtual, esta es una máquina virtual, ven que está corriendo acá. Yo acá me bajé el HyperDBG, por supuesto, de la página de HyperDBG. Lo puedo bajar. Vamos a abrir acá un Chrome. Vamos a buscarlo.
Vamos a buscarlo ahí. Se me abrió en el otro monitor mal de esto. Vamos a abrirlo ahí. Vamos a llevar para arriba, acá, el otro monitor. Y acá voy a buscar HyperDBG. Bien. Y entonces ahí vemos HyperDBG de vaga. Ahí está, digamos, se puede bajar, digamos, la versión ya directamente compilada, ¿ve? O sea, acá tenemos este zip tiene la versión 03.0, ¿cierto? Y por supuesto, acá estamos en GitHub, tenemos el código fuente, es por supuesto abierto, acá tenemos el surcode, o sea que todo bien, ¿no es cierto? Por supuesto, o sea, uno puede bajar esto y ya está compilado y todo eso. Si uno no tiene ganas de compilarlo, por eso es lo más cómodo, ¿no es cierto?, bajar esta carpetita. Yo la que estoy usando no es esta versión, es la versión, o sea, lo bajé directamente el último source con el comando de GitHub correspondiente, lo bajé a una carpeta y ahí tengo el último source code y después lo compilé con Visual Studio, que lo tengo acá. Y bueno, por supuesto, para compilar con Visual Studio necesitas tener el WDK y aparte se compila con Visual Studio 2022. Una vez que tenés todo eso, Visual Studio 2022 y el WDK, la compilación no tiene ningún error, haces compilar y se compila perfectamente. ¿Qué ventaja tiene compilarlo uno a usar este? Es que la ventaja que tiene es que el autor realmente está siempre poniendo códigos y poniendo cambios, perdón, y arreglando cosas. Y hay algún bug que por ahí no te funciona en esta versión y por ahí en la versión, en el código fuente ya está arreglado. O sea, cada tanto saca una versión compilada, pero mientras en el medio hay mejoras y reparación de bugs y cosas que lo va agregando en en la versión compilada, ¿no es cierto? La versión compilada, la versión source y después cada tanto saldrá la 031, en ese caso agregará todos los compilados. Por ahora, pues esta funciona perfectamente, tiene algún que otro bug que después se arregló, pero bueno, yo no voy a usar esta. Tengo acá el compilado, lo vamos a ver por aquí. Vemos que, ahora voy a salir de acá, exit. Bueno, yo lo tengo acá en esta carpeta llamada Hyper en el desktop, lo puse ahí, vamos a ver acá, desktop, Hyper, acá está. Entonces ahí bajé todo el código, lo compilé, ¿no es cierto? Y dentro de HyperDBG tengo en la carpetita HyperDebug, acá está, por acá, ¿dónde está? HyperDebug, Will, y dentro de Will puedes tener Bing, y dentro de Bing debug y release, según como lo compilaste. En este caso, ven que yo lo compilé como debug, ¿no? Will, Bing, debug. O sea, acá no lo compilé como modo release. Y eso es porque estaba ayudando al autor con un bug a ver qué pasaba, y por eso lo compilé como modo debug, le agregué me dijo que le agregué unos prints en algunos lugares para ver algún error que tenía, y bueno, al final lo solucionó, y bueno, me quedó así, por ahora lo tengo en modo debug, pero bueno, ustedes posiblemente lo van a tener en la carpeta release, ¿no es cierto? Bueno, esta carpetita la copio también la tengo acá, y la copio también en el target, en ambos, o sea que acá la tengo también. Bueno, voy a correr un CMD acá, de administrador. Corre un CMD administrador en los dos lugares, por supuesto en el target también, tiene que tener un CMD administrador. Pero bueno, antes de hacer todo esto voy a tener que preparar el escenario, le estoy mostrando dónde están las cosas, ¿no? Bueno, acá está. Bueno, pero antes tengo que preparar el escenario. O sea, lo primero que como esto corre como como un hypervisor, necesita tener habilitado el target. Acá vamos a ver en settings, esperen que arranque porque tarda un poquito. Dale, pibe. Dale, chico. Bueno, vamos a ver mientras. Ahí está. Ahí justo que cambió arrancó. Bueno, ahí está. ¿Ven? Entonces acá están de los settings de esta máquina virtual. Vemos que procesadores
Bueno, hay muchas controversias por el número de procesadores. Tal dice, todo el mundo dice, anda mejor que esté más procesadores, pero debagar en kernel con más procesadores y más core es molesto. O sea, el que lo hace seguido sabrá que si pones dos procesadores, por ejemplo, y dos core, vos pones un breakpoint en el lugar, en algún lugar, y después seguís traceando, y por ahí el otro procesador para de otra cosa que está haciendo en ese breakpoint y se saca de donde estás y te tira en otro lado. Con lo cual es molesto, ¿no es cierto?, tener más de un procesador. O sea, por ahí puede ser que sea un poco más rápido, pero está saltando de un lado para el otro y es molestísimo. Bueno, y lo que hay que hacer es poner las dos tildes de Virtualize, ¿no? Del BTX y Virtualize-IO-MMU. El problema con esto es que VMware, cuando vos pones esto, todo bien, pero cuando lo arrancás te va a sacar un cartelito feo diciendo que, bueno, eso no funciona si en la máquina principal tenés instalado Hyper-V, ¿no es cierto? Tenés que deshabilitar Hyper-V en la máquina principal. O sea, entonces yo puedo ponerlo, esto acá, puedo arrancar la máquina, bueno, esto yo lo tengo hecho, ¿no es cierto? Puedo arrancar la máquina, pero no va a funcionar, la máquina no va a arrancar porque me va a tirar un error feo que va a decir, nada, esto no va a funcionar. Entonces lo que tengo que hacer es deshabilitar Hyper-V en la máquina principal. Bueno, acá vemos el comando para deshabilitar desde la misma consola de administrador la máquina principal. Ponemos bsd, diset, hyperdevisor, launch type off. Entonces con eso ejecutamos eso, reiniciamos y no tendríamos hyperdevisor. No tendríamos, perdón, hyper-V. Una forma de chequearlo, de que quedó todo bien, es eh, poner el comando, eh, a ver, ¿dónde lo tengo esto? Un minutito que lo tengo, todas estas cosas las tengo anotadas por acá. Si ponemos system info, el comando system, puse system info, entonces me va a empezar a cargar toda la información. Y si está todo bien, o sea, si está todo bien en la máquina principal, debería decir esto: monitor, Hyper-V requirement, todo yes, 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 pero no running. Si aparece acá Hyper-V running, significa que hay algo que falta. O sea, tiene que salir que como que todos estos son los requerimientos, que tiene todos los requerimientos, pero no funciona. Que no sale en ningún lado que está running. Entonces, eso está bien. Si a pesar de que quitan esto, sigue saliendo el cartel o algo, bueno, otra cosa que hay que hacer, un minutito, que puede tener que hacer es en security, si es necesario esto, no sé, yo lo tengo siempre, ¿dónde está? Device security. Este core isolation, memory integrity es off. Hay que ponerlo en off, este memory integrity, y bueno, entonces con eso debería funcionar. Si no funciona a pesar de todo eso, bueno, en la página, o sea, buscar deshabilitar Hyper-V y todo, en la página del mismo HyperDBG, donde explica acá, digamos, tiene toda la explicación, tiene todas las opciones para deshabilitar el Hyper-V y todas las posibilidades que pueden llegar a pasar, bueno, pero en general creo que con eso ya debería estar. Bueno, entonces con eso ya tenemos, o sea, por supuesto hay que reiniciar la máquina principal, todo eso, una vez que ya reiniciamos, ya tenemos el host preparado, ¿no es cierto? Entonces acá podemos abrir la carpetita, podemos abrir la carpetita como administrador, ahí donde está este ejecutable, que se llama hyperdbg CLI-exe, y cuando lo ejecutamos, bueno, entra ya en el debugger, pero no hace nada por ahora porque estamos ahí. Ahora tenemos que configurar el target. Bueno, para configurar el target, bueno, una cosa que les recomiendo es que por lo menos no tenga muy pocos gigas, porque si el target tiene pocos gigas, por ahí hay crashes por falta de memoria. Entonces, yo lo tengo en 8. Con 8 me funciona bien. Un procesador, como dijimos antes, las dos tildes estas de Virtualize, eso tiene que estar. Y después hay que agregar un serial port, ponemos add, bueno, ya lo tengo agregado, ya se ve ahí add serial port, entonces cuando lo pones add, elegís acá serial port y bueno, cuando se agrega, pones username pipe y le pones un nombre, punto pipe, en este caso yo puse, como dice en la página también, se puede poner cualquier nombre, hyperdbg pipe, igual hay que acordarse porque
Si no te acordás, después cuando te conectás, no te puedes conectar. Esto tiene que estar en DDN is the server, y el otro es una virtual machine, y poner la tilde acá en Shield GPU on Pole. Bueno, con eso ya tendríamos esa parte configurado. Y después lo último que queda, o sea, esto ya estaría, ¿no es cierto? No hay ningún tema más. Minuto. Me había olvidado de poner el comando para bajar de Git. Bueno, es git clone, --, recursive, y el link https://github.com, hyperdebug barra hyperdebug.git. O sea, con esto lo bajan no, así está el 32, por supuesto. Te estoy mostrando el comando nomás. Armar una carpetita en algún lugar y lo bajan ahí, ¿no? Esto se va a bajar en la carpeta donde estás ejecutando el comando, obviamente, pero no lo hagan en System32, obviamente. En otra carpeta. Bueno, esto lo quería mostrar porque me había olvidado. Bueno, entonces ahora lo que nos falta es, por supuesto, HyperDBG tiene un driver que cuando lo corramos, nos va a decir, si lo corremos así nomás, acá, vemos que estamos acá, vamos a arrancar HyperDBG para que vean. A mí me arrancó perfectamente y hasta ahí va a arrancar. El problema es que cuando querramos ya conectarnos con el target, si como arranca el driver en ese momento, si el driver por supuesto no está firmado, o sea, es código abierto, lo que quieran se puede revisar, no es peligroso nada, pero no está firmado. Entonces hay que sacar la firma, ¿cómo se llama? De Windows, ¿no? Hay que deshabilitar el arranque que no chequee la firma. Hay dos formas de hacer esto. Una de esas es la más fácil, para no modificar mucho, es ir a donde están los settings. Settings, vamos acá, y donde están los settings, ponemos restart. Yo les digo las que funcionan, porque hay otras que no funcionan. ¿Ves que dice change advanced startup option, o en castellano como sea? Bueno, hay una opción siempre. Y en esa opción de recovery o de recuperación está este Restart Now, que cuando vos lo apretás te va a salir. Ahora no lo voy a hacer, pero les voy a mostrar lo que sale. Un minutito les voy a mostrar las imágenes porque. Bueno, cuando vayan ahí a apretar Restart, le va a salir esto, Choose an Option, van a Troubleshoot, ahí apretan ahí. La siguiente que le va a aparecer es el menú de Troubleshoot, que lo tengo acá en otra imagen. Es este. Vamos a cerrar este, y vamos a abrir el otro, la otra imagen. Acá está. Entonces ahí en este Troubleshoot le va a aparecer la opción Advanced Options. Apretan Advanced Options. Después de ahí, eh, agarramos el menú siguiente es el de Advanced Option, que es este que está acá. Ahí van a Startup Settings, que está ahí. Después de ahí le aparece el menú de Startup Settings. Parece algo molesto, pero bueno, alguna vez hay que hacerlo. Es una vez nomás, después ya. Entonces van a Startup Settings y ahí apretan Restart y le va a aparecer, o sea, acá le dice las opciones que van a tener cuando restarteen. Y lo último es cuando restartean, le sale la pantalla para elegir, digamos, qué opción, arrancar con la opción y apretan 7 y ya arranca. Con eso ya estaría. Lo que sí les recomiendo que una vez que arranca, hagan un snapshot y lo guarden así, digamos, ya, digamos, con todo preparado y todo listo, cosa que arrancan el del driver y ya está, sino cada vez que, porque esto, todo, o sea, la culpa es de Windows. Ahora en los últimos Windows, lo que ocurre es que o sea, todo lo que es esto disable, driver signature, funciona hasta que volvés a reiniciar. O sea que no, nada permanece, no es eterno, no está hecho ahora para que se puedan mantener. Cualquier cosa que quieras hacer, al reiniciar se vuelve a arrancar normalmente. Entonces, cuando arrancan la imagen, guardan un snapshot allá todo deshabilitado, entonces ya pueden trabajar tranquilo ahí, tienen el escenario del target, digamos, como lo tengo yo acá. O sea, yo ya hice todo esto, arrancó. Una vez que arrancó, tengo la carpetita donde está el HyperDBG, que está acá. Y ahora, bueno, y en el target también tengo la carpetita donde está el HyperDBG, que este es el target, ¿no es cierto? Entonces ahora me falta conectarlos a ambos, ¿no es cierto? Es el último paso.
Bueno, entonces en el CMD del host, acá, este es el host, voy a poner este comando, debug, remote, name el pipe, y el nombre le tiene que coincidir el nombre con el que elegimos en el pipe, ¿no es cierto? Que habíamos elegido cuando lo agregamos. Entonces apretamos Enter, vemos, y dice Waiting for the GUI to connect. Queda ahí, no pasa nada. Ahora vamos al target, y ahí tenemos que correr este otro comando, que es el que voy a poner ahora. Debug, prepare serial, com2. Si apretan este y falla, bueno, fíjense cuál es en settings, cuál es el com que utilizaron. En mi caso yo sé com2. Si utilizaron com1, ponen com1, com3 o lo que sea, o si no, prueban, son tres, no hay mucho problema. Enseguida se van a dar cuenta. Bueno, ven que yo aprieto com2 y empieza a funcionar. Y ahora esto ya está ahí, y esto lo voy a sacar. Y entonces ven que ya queda ahí trabajando, tarda un ratito. Cuando termine, va a decir que ya está, ya está. A ver, ¿está ahí? No, no quedó. Ahí está, debug is running. Ahí está, ¿ven? Ya quedó, tarda un ratito, debug is running, apretó control C y ya tengo funcionando el HyperDBG. Bueno, ahora estamos debugueando, por supuesto, la imagen quedó congelada, estamos debugueando el kernel, o sea, estamos debugueando todo. Somos un hiperdebug, o sea que somos más que nadie, ¿no es cierto? Y acá, bueno, ahora vamos a ver unos comandos, más o menos para que vayan conociendo los comandos. Son parecidos a los de WinDBG, algunos, la mayor parte, y ahora los vamos a ver. A ver, un minutito que los voy a ir poniendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear el mismo comando que tiene WinDBG, simpad, acá también está, tiene la misma configuración, y bueno, yo tengo una carpeta csymbols en el host, y bueno, por supuesto que le pongo el path al servidor de símbolos de Microsoft, entonces aprieto Enter, y entonces ya lo cargó. Ahora me dice que use simload, simreload o simdownload. O sea, si yo hago simdownload, se baja todos los símbolos. Lo bueno que tiene es que vos podés bajarlo con sim download, y si después seguís intentando, reiniciás digamos, acá dentro del trabajo, ¿no es cierto? Ya, o sea, pongámosle que yo tengo un snapshot y vuelvo a restartear el snapshot, como ya están bajados los símbolos, solamente con hacer sim reload ya estaría, ¿no es cierto? No tendría que estar cargándolo a cada rato de internet. O sea, que simplemente que tendría que hacer al principio sim download. A ver, yo lo voy a probar ahora, vamos a copiar este comando. Y yo hago sim download. Bueno, no me copié un pomo, pero no importa. Sim, download. Y ahí va a empezar a bajarse los símbolos. ¿Ven que se está bajando? Una vez que se baja, esto tarda un poquito la primera vez, pero después ya como ya están bajados no es necesario más. Tarda un poco. Vamos a esperar. Ahí está, ahí devolvió. Entonces una vez que hago eso, hago sim reload, y ahí ya se cargan los símbolos. Bueno, tarda un poco porque tiene que cargar todo. Vamos a esperar. Ahí está. Interpreting symbols, accrediting symbol maps. Esto siempre, bueno, en WinDBG, el que cargó los símbolos, o sea, que es mucho más lento que esto. A veces tarda 10 minutos. La primera vez que bajar los símbolos es terrible. O sea, ahora ya está. Bueno, ahora si queremos ver los símbolos, ponemos sim table, ahí, y vemos los símbolos acá, los que cargó, y los que son con un path especial, te salen con un path, y si no, te salen acá como el PDB, true y qué sé yo, dónde está el módulo, todo lo listado. Estos son los de kernel, y arriba primero están los de... Vamos a agrandar un poco esto, en total esto se puede agrandar. Así se ve más fácil. Primero salen los de user. Acá vemos que ahí dice Syntable. Mm, bueno, en este caso empieza con los de user, y después más abajo están los de kernel. Ahí van a salir todos esos. Bueno, una vez que ya tenemos los símbolos cargados, podemos ver en qué contexto estamos, ¿no es cierto? Lo mismo que hacemos
en WinDBG de cambiar el contexto o ver qué contexto estamos, podemos hacerlo con punto .process. Acá nos dice qué contexto estamos. Ah, process puse. Bueno, como siempre, haciendo desastre. Punto process, ven que me dice el ID process. En este caso estoy debugueando el proceso remoto. Yo estoy acá en el host, pero en el target estaría dentro del contexto del proceso HyperDBG. Si quiero cambiar el contexto, lo que tengo que hacer primero es, primero quiero ver todos los procesos que hay para ver qué puedo elegir. Process, process list. Entonces con eso me va a listar todos los procesos que hay en el target. Tardar un poquito, pero algo, alguna macanita me mandé. A ver, un minutito. No, directamente era punto process list, sin el del medio. Ahí está. Process list, entonces salen todos los process, todos los PID, bueno, la dir base y el nombre de cada uno de los módulos. Y entonces, si yo quiero cambiar el contexto, pongámosle no sé, a este CMD, no lo voy a hacer, pero pongámosle, a ver si lo puedo hacer. Puedo usar el PID o puedo usar el eProcess. Con cualquiera de las dos cosas, puedo usar el eProcess. Estos comandos, la mayoría, si le tipeas algo así incorrecto, ya te dice, te da la ayuda. ¿Ven? Entonces vemos que para cambiar el contexto, process PID y el número de PID, o punto process, process y el de process. ¿Ven? En este caso, si quiero cambiar al de CMD por el PID, busco el PID del CMD, está por acá, este 1B de 8, siempre hay que usar todo en hexadecimal, y puedo poner punto process, PID, y pongo el PID ese, y entonces me va a decir aptg, lo mismo que hace el WinDBG, aptg, y entonces ahora va a tardar un poquitito cambiando el proceso, el contexto, porque tiene que limpiar todo, bajar todo, qué sé yo. No sé si fue una buena idea digamos, tachar el mismo CMD donde está el HyperDG. Me parece que no fue una buena idea eso. A ver, vamos a volver. Vamos a elegir otro. Porque me parece que ese es el mismo donde estamos trabajando y ahí se va a hacer lío. Vamos a venir a otro por acá. Vamos a ir a este OneDrive. Vamos a hacerlo con el process. Vamos a poner process, y ponemos el process. A ver si hace. Aprieto G. A veces tarda un poco eso, pero bueno. Vemos que temporariamente la máquina funciona, esperamos un poquitito y ahí va a volver a parar. Vemos que ahí paró, volvió a parar y ahora me puedo fijar en qué proceso estoy, saco todo esto y vemos que cambió el contexto al de OneDrive, ¿cierto? Si yo quiero utilizar el comando LM, acá el comando LM es un poquito diferente al de WinDBG, hay que tratar de no utilizarlo solo, porque si lo utilizas solo es como que te cambia el contexto al de HyperDBG. Entonces, si yo estoy en este proceso y quiero utilizar el comando LM, conviene utilizar LM con el PID. Pongo help acá para que me salga cualquier cosa y ven LM, PID, tal cosa. Entonces pongo LM, PID y pongo el PID. Entonces, ahí me va a hacer me va a listar todos los módulos sin cambiarme el contexto, ¿no? Primero los de user y después los de camera, todos los módulos que hay. No sé si se vio, ahora cuando pare lo vamos a ver, vemos que estos son los de kernel mode, ven que están acá, y arriba los de user, que están ahí, OneDrive era el ejecutable, ven, entonces estamos ahí en el PIN 1818, todavía estamos en el contexto, perfecto. O sea que eso va muy bien. Bueno, esto pasa igual que en el WinDBG. Si uno cambia el contexto y este proceso tiene otros módulos que el otro no tenía, lamentablemente vamos a tener que hacer sim download porque va a tener que bajarse otros anteriores que antes no estaban. Vamos a tener que poner que se los baje. Y después sim reload, igual que hicimos anteriormente. Vamos a esperar, vamos a pausar un poquitito mientras hace todo eso.
Bueno, ahí apreté, ahí cargo todo, bajo todos los módulos, ahora apreté Sim Reload y bueno, ahí está de vuelta armando toda la tabla de símbolos. Y bueno, eso se sabe que con todos los debugger estos tiene ese tema. Creo que este es un poco más rápido que el WinDBG en el tema de símbolos. El WinDBG la primera vez te va a poder ir a tomar un café y volver, que ahí está. Bueno, entonces ahí ya tiene todos los símbolos, todos cargados. Una cosa que está buena que tiene este debugger es que puedes arrancar procesos de user y los va a arrancar y va a parar en el entry point directamente. O sea que si yo, por ejemplo, pongo StartPad, el Notepad exe, ojo, en la versión esa 3.0 que hay ahí, esto tiene un bug y no funciona. Pero yo como tengo la versión ya compilada, esto funciona. Bueno, pero igual esto ya va a salir la próxima y va a funcionar. Pero lo muestro para que sepan, ¿ven? Entonces pongo StartPad, el pad donde está el ejecutable que quiero correr. Si no, le pongo comillas. Si eso tiene espacio, le pongo comillas, obviamente. Y le doy, y entonces va a empezar a correr y va a parar en el entry point. Vemos el entry point, ¿no? Y si aprieto G, por supuesto, va a seguir corriendo. Y va a salir en el target acá, ven que aparece el notepad, ¿no? Acá está, el que acabo de correr. O sea que, de cierta forma, yo paré en el entry point y tengo ahí, digamos, la posibilidad de desde ahí trabajar, ¿no? Como hice recién, pongo notepad. Si estoy en el comando ahí detenido en cualquier lugar, el comando U, como en WinDBG, URIP, por ejemplo, me muestra el código ahí digamos, donde estoy parado. En el caso de RIP, me muestra el código ahí en RIP. Tengo también el comando X, si quiero examinar un símbolo. Eh, por ejemplo, vamos a poner X, NTTLL. Es igual que el de WinDBG. Y pongámosle asterisco C o C asterisco para que también se pueden usar comodines, ¿ven? Así me lista todos los NTDLL que empiezan con C, ¿ven? Si le saco el asterisco, va a ser. Después le saco la C y le pongo el asterisco solo, me salen 10.000, ¿no? Todos los que tiene NTDLL. Es igual que, en ese caso, es igual que el WinDBG. Bueno, también para leer de memoria, puedo utilizar el comando db, igual que en WinDBG, puedo leer cualquier una posición de memoria, qué sé yo, db, no sé, 10.000 si existe, pongámosle. Bueno, no es una dirección válida, vamos de vuelta a hacer RIP. Bueno, vamos a leer, qué sé yo, esta dirección, para leer en la memoria, los bytes. Vamos a db, ven que ahí va a mostrar el contenido, y si es una memoria física que queremos leer, tenemos que poner el signo de admiración adelante, lo mismo que ocurre en el WinDBG. En ese sentido, es similar, ¿no es cierto? A ver. Bueno, también como en el WinDBG, el comando EB sirve para guardar bytes, tiene también byte, todas las opciones, igual que en el WinDBG. Y igual que, bueno, el comando K, en este caso KQ, vendría a ser el call stack, que nos muestra de dónde vino, nos muestra el call stack, en este caso, bueno, recién arrancaba y ahí viene de acá. Este para 64 bits y el comando para 32 bits es KD, porque es K de Word. Entonces nos muestra para el call stack, bueno, en este caso es de 64 bits, así que no te muestra nada. Bueno, también tenés para buscar, lo mismo que tenés para buscar en la memoria el search. Acá tenés las variantes de search, SB, SB, por ejemplo, si pongo SB y pongo cualquier cosa, me va a salir la ayuda. Ven que SB, SD, todas estas opciones. Y la mayoría de los comandos tienen siempre un ejemplo. Ven que están buenos porque acá tienen los ejemplos. O sea, tienen acá toda digamos, toda la forma de la sintaxis del comando, y acá siempre hay un ejemplo sencillo. Casi todos los que necesites usar siempre están acá. Eso pasa en casi todos los comandos. Eh, Está bueno porque siempre te muestra ejemplos que vos acá siempre vas a sacar la opción para leer, en este caso, para armar tu propio comando. Después, bueno, como dije, para trabajar en WinDBG hay que poner el signo de admiración adelante.
Y bueno, como en el WinDBG también, el R muestra los registros, y si no, si querés alguno en especial, qué sé yo, RAX, pones ahí que te muestre. En este caso te muestra los registros, en este caso te muestra. Bueno, después para poner breakpoint, los breakpoint comunes, tenés BP, ponerle, qué sé yo, puedo poner BP, voy a poner cualquier cosa. No va a poder ponerlo, y entonces me sale la aclaración. Vemos que es BP en la función, como en el WinDBG, BP más 5, BP en dirección, por PID, por thread, también tiene BP por PID, o sea, en kernel está bueno eso porque muchas veces estás que yo estás debugueando, no sé, NTOS kernel y pones un breakpoint y te para de todos lados. Vos necesitas que pare solamente ese proceso, ¿no? 17 millones de procesos que usan NTOS kernel. Entonces, está bueno porque esto te filtra que solamente pare el proceso que vos querés, ¿no es cierto? Y lo mismo por thread y todo eso, ¿no? Y también por core, tenés digamos, por core, eso está bueno, o sea, que te pare tal core. Bueno, y después tenés el comando monitor, que vendría a ser similar a lo que serían los hardware breakpoint, como monitor, ponemos cualquier cosa. Vemos que el comando monitor es como para poner un hardware breakpoint, pero de cualquier cantidad o sea, no usa los registros del procesador, emula eso, y vos podés poner de read and write en una sección, en un pedazo de memoria, en 4 bytes, en un byte, en 10 bytes, puedes poner infinitos de estos, no hay limitación, o sea, no es que hay 4, puedes poner la cantidad que quieras. Eso está bueno, ¿no es cierto? Después también el comando, igual que en WinDBG, el comando thread, igual que acá hicimos con punto .process, también thread tiene para cambiar el thread, para mostrar el thread actual, lo mismo que el comando process tiene thread, tid, y le pones como es el tid que querés para cambiar, y bueno, y tiene todo también para listar, todo. O sea, tiene las mismas opciones. Y después, ¿qué más nos queda? A ver, tiene comandos muy específicos, que esos están buenos. Ahora los voy a mostrar porque para los que sufren con debugueando, esto está bueno. Ahora los voy a ver acá. Esperen que lo busco en el desktop, en la imagen que acabo de tener. Ah, está acá en el desktop de acá. Perdón. Desktop. A ver si es esta. No, no me refresco. A ver, un minutito. Ahí está. Debe ser esta. No, entonces, debe ser esta. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Espera un minutito que lo buscamos y lo. Bueno, vemos que, bueno, estos comandos así medios específicos, ¿no? Como CPU ID, o sea que detecta cualquier ejecución del comando de la instrucción CPU ID, o sea que si algún eh, programa llama CPU ID, y ahí ya sabes. También detecta tiene para detectar VM calls, hypercalls, para detectar acceso a los registros de debug. Bueno, hay un montón de cosas acá que las podemos ver específicas. ¿Ven? Ahí tiene de todo, la verdad que tiene muchísimas cosas, está muy bueno. O sea, creo que con esto por lo menos tenemos algo para empezar. Tenemos ya como para ir mirando un poquito, para ir divirtiéndonos. Y creo que después más adelante vamos a hacer algún otro ya poniendo manos en la masa con algún target, ¿no es cierto? Por lo menos creo que con esto mostramos cómo iniciarnos en el debug. Espero que a alguien le sirva. Vamos a dejar de compartir. Espero que a alguien le sirva. Es una simple ayuda de una herramienta que para los que debuguean kernel, creo que lo bueno que tiene es que WinDBG estaba más hecho para drivers, o sea, para los que programaban drivers, no está hecho tanto para reversing. Mientras que para los que trabajan en reversing, para los que trabajan así con kernel, pero realmente bien, profundamente, este está más aplicado. Quizá le falta una guía, ¿no es cierto? Pero quién sabe, acá está publicado en la página de HyperDBG, está publicado el SDK, con lo cual quizá algún día, o sea, como el WinDBG hicieron un plugin para IDA y para otros debugger también, como Ghidra,
quizás hagan un plugin para IDA y se pueda debuguear remoto con HyperDBG y utilizando IDA, ¿no es cierto? Con la interfase y todo. Eso sería genial, porque la verdad que el WinDBG en IDA funciona, pero tiene algunas restricciones, ¿no es cierto? Bueno, nada más. Espero que se entretengan un rato y nos vemos en cualquier momento. Chao.